Soy periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Trabajé en medios durante muchos años. Formé parte de la administración pública en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y después como consultora en comunicación política en diferentes campañas en México y Sudamérica. El día de hoy vamos a hablar de fake news, su impacto durante la pandemia de COVID y lo que se espera del periodismo una vez que regresemos a esta nueva normalidad que cada vez se está haciendo más larga. Les voy a compartir unas diapositivas para empezar a abordar un poquito los temas de cómo vamos a ir trabajando. Ok. Primero, vamos a ver las implicaciones de las fake news en el humor social. Me encanta empezar esto con un meme. Lo vi varias veces en diferentes cuentas de Twitter, de Facebook, me lo pasó mi papá de manera directa. Cómo la sociedad ha ido cambiando en el consumo de noticias. Antes no teníamos esta inmediatez, no teníamos esta superinformación que nos está llegando minuto a minuto. Entonces, esto hacía que en lo que nos llegara lo procesáramos muchísimo más lento, nos tomáramos el tiempo de interiorizar la información y después tomáramos una decisión. Ahora tenemos todo a la mano, basta con que abramos Twitter, con que abramos Facebook, con que alguien nos mande una cadena y estemos informados, bien o mal, y el proceso cognitivo es muchísimo más rápido. ¿Esto qué quiere decir? No todo lo que vamos a ver es cierto, no todo lo que llega a nuestras manos va a ser real, pero nuestro proceso se está haciendo muchísimo más rápido porque no tenemos tiempo de procesar la información que nos está llegando. En este sentido, al inicio de la pandemia tuvimos memes, varios. Este que les puse, espero que lo puedan ver bien, es uno de un cantante mexicano que falleció hace mucho tiempo que se llama Valentín Elizalde, que lo ponían con el nombre de un médico que trabajaba en el IMSS, que había luchado contra el COVID en Jalapa y que había fallecido. Lo interesante es que, bueno, si ven la imagen se darán cuenta que efectivamente es Valentín Elizalde, pero había gente que lo tomaba por cierto y empezaban a cuestionar por qué no les estaban dando las suficientes herramientas a los médicos, por qué no los medios estaban hablando de esto y empezaban a sembrar la duda. Un poco más adelante, en los meses que siguieron al inicio del confinamiento, empezamos a ver información sobre el inicio y el origen de esta pandemia. Empezaron a decir que el COVID se dispersaba a través de las antenas 5G o que había sido creado por Bill Gates para matar a la población mayor de edad. O sea, esto quiere decir a las personas adultas mayores. Entonces empezamos a ver movilizaciones de personas que obviamente salían a protestar por esto, pero lo único que provocaban era un pico más alto de contagios en sus comunidades. Esto vamos a irlo desglosando. Quería empezar con unos ejemplos para que ustedes también vayan reflexionando qué fue lo que empezaron a ver al inicio de la pandemia y cómo empezaron a discernir la información que era real de la que no. Habrá cosas que a lo mejor les sonaron muy reales, como el robo de líquido sinovial, que es el líquido de las rodillas, que les empezó a sonar muy real como la dispersión del virus a través de las antenas 5G, pero hubo a lo mejor algún dato que ustedes escucharon, leyeron o vieron que tal vez puso en duda lo que se estaba haciendo en el combate a la pandemia. Vamos a abordar esto desde una definición muy rápida de qué son las fake news, su incidencia durante la pandemia por el COVID-19, qué sigue tras el desconfinamiento, qué sigue tras haber vivido esto como sociedad y el rol de los periodistas. Es una reflexión muy rápida. Yo espero que las personas que trabajan en medios que se hayan unido a esta plática puedan al final de esto preguntarse qué sigue para nosotros como reporteros, qué sigue para nosotros en las redacciones, qué sigue para nosotros como papel o nuestro papel dentro de la sociedad. Vámonos, esta es la definición que para mí es más apegada a cómo funcionan las fake news. Es toda la información fabricada y publicada deliberadamente para engañar o inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. Esta definición la acuñe la Red de Periodismo Ético de la Fundación Gabo. Esto lo que significa es información que no siempre es del todo falsa, pero sí es difícil de verificar. Lo único que tiene como fin es generar una emoción y además
tener en jaque a las instituciones. Y por instituciones hablo de presidencia, de secretarías, de funcionarios y también de los medios de comunicación. La gente empieza a dudar de lo que está viendo en los medios masivos porque le llegó una cadena en WhatsApp, le llegó un tweet, lo leyó en un hilo, lo vio en un video de Facebook y empieza a dudar, se empieza a cuestionar por qué los grandes medios no están contando esa información, por qué los grandes medios no comparten que la cura contra el COVID es jugo de limón caliente con aspirinas diluidas. Esto es cierto, o sea, me llegó en una cadena de una tía. Las noticias falsas plantean un grave reto para la sociedad y las instituciones, ya que buscan minar la credibilidad de estas y sobre todo del periodismo y de quienes lo ejercen, aunque también tiene que ser visto como una oportunidad para reforzar la legitimidad de la profesión y darles un mayor peso en la sociedad. Para mí hay algo vital en el periodismo y fue algo que gracias a los grandes maestros que tuve durante la carrera es que un periodista, un reportero, debe mantener siempre la iniciativa, siempre debe mantener la curiosidad a tope y la duda siempre presente. No hay nada más vivo y nada más vital que el periodismo para un país. Vámonos un poco al efecto de las fake news. Nosotros lo empezamos a ver al inicio de la pandemia. En el caso de México, los primeros reportes que tuvimos fue en febrero, digamos que llevábamos unos meses más, un poquito más tarde, por así decirlo, de lo que empezó a darse en el resto del mundo. En Asia empezó en noviembre, diciembre de 2019, en Europa empezó en enero, diciembre, enero. Nosotros llegamos al primer mes de 2020 con relativa calma, por ahí había chistes de que enero había durado 300 días, y después acaba enero, febrero arranca con los primeros casos de COVID y empezamos a tener información que primero nos daba risa, empezaron los memes, empezaron información de que si eras joven no te iba a pasar nada, que esto era una enfermedad que ataca más a los adultos mayores, pero la realidad es que conforme empezó a crecer la época del confinamiento, nosotros empezamos a recibir más información. El problema es que muchas de estas notas que empezamos a ver, de estos bulos que había en los medios y en las redes sociales, es que se minimizaba la gravedad de la pandemia. Cuando una creencia se difunde y se da por cierta, puede provocar comportamientos irresponsables. Esto lo vimos, por ejemplo, en las convocatorias a las fiestas COVID. Creo que no es un hecho aislado, lo vimos. Nos llegaron de diferentes maneras las notas de estas convocatorias que se hacían, porque la gente empezó a leer que si te daba COVID y contagiabas o se contagiaba la comunidad, ibas a tener la inmunidad de rebaño. Un estudio que no ha sido concluyente por la Organización Mundial de la Salud, pero que la gente empezó a tomar por cierta. Entonces empezó a convocar estas fiestas donde además te cobraban por entrar, iba alguien con COVID y te contagiabas. Esto, además de ser un bulo, empezó a tornarse realidad en ciertas comunidades. En paralelo teníamos la infoxicación, no intoxicación, infoxicación. El problema con este tipo de padecimiento, por así decirlo, es que estamos bombardeados todo el tiempo de opiniones de todo tipo, publicaciones, rumores que se han encargado de desacreditar el esfuerzo por combatir la pandemia y además difunden miedo y pánico, generando suposiciones negativas que hasta el momento han puesto en riesgo a la comunidad y además a los trabajadores de la salud. ¿Qué teníamos? Empezamos a ver los rumores de líquido sinovial, tuvimos muy buenos memes de este rumor. Te decían que entraba una persona sana a una clínica del sector salud, o sea, del sector salud me refiero a IMSS, ISSSTE, las clínicas estatales, que entraba sano y después le decían a la familia que había fallecido por COVID. Y esto empezaron a decir que no era cierto y que lo único que estaba pasando es que los mataban para robarles el líquido de las rodillas. Hubo gente que se reía de esto, hubo personas que lo empezaron a creer y entonces empezaban a atacar a los médicos, a las enfermeras, en sí al personal de salud. Pero también hubo personas que empezaron a dudar de la veracidad del virus. Entonces, esto iba muy en paralelo con lo que les mostré hace unos minutos de estas notas contra Bill Gates, porque él haya mandado a hacer el virus para que la gente adulta mayor muriera.
También empezamos a tener, y esto es como parte de los meses de confinamiento, una tensión social. Y esto lo empezamos a ver hasta dentro de los mismos hogares. Personas que se iban a bandos. Los que estábamos, me incluyo, en el plan de no voy a salir, lo mejor que puedo hacer para contrarrestar esto es quedarme en mi casa, voy a atender todas las indicaciones que da el sector salud, voy a mantenerme lo más resguardada posible contra personas del mismo núcleo que empezaban con el, bueno, es que si te da, te va a dar, y empezaban como a contrarrestarte con bulos que les iban llegando a través de diferentes canales. Esto lo único que provoca es que, imagínense en una familia, causa estrés y una tensión, lo que va a ir provocando dentro de la comunidad. Generan una ruptura desde el punto de lo que es real y verificable. Las fake news, también como hemos visto, esta no es la primera vez que se les aborda como un ente que provoca efectos en el humor social. Lo vimos durante las campañas en Estados Unidos, cuando ganó Trump, cuando salió el tema de Cambridge Analytica. La gente empieza a recibir información sesgada, pero sesgada a su segmento. No es azar que de repente te empiecen a llegar publicaciones de cosas que tú buscaste en algún momento. Las fake news tienen esa orientación, buscan generar una reacción. Los medios son vistos como estos entes, o antes eran vistos como estos grandes entes que eran sumamente imparciales, que eran asépticos y les entregaban un alto valor en la sociedad democrática. Ahora las fake news lo que hacen es romper esa barra para que también los medios, y esto no es negativo, esto tendría que ser visto como una oportunidad hacia adelante para los medios, como la gran ventana que se abre, la gran puerta que se nos está abriendo para hacer de nuevo estos entes que tienen un valor dentro de la sociedad democrática. ¿Esto cómo se podría lograr? Haciendo cada vez un periodismo más responsable y más crítico. Vimos grandes esfuerzos durante la época de la pandemia, como la página de Coronavirus MX, que es una cuenta de Twitter. Se aliaron diferentes medios para trabajar en ello y empezar a descartar rumores que iban surgiendo. La gente se acercaba, lo leía y lo podía difundir. El problema es que por cada bulo que ellos desmentían, iban saliendo otros 200 que ahí estaban circulando. El problema es que circulan tan rápido porque apelan a la emoción de la gente. Le están hablando directamente al consumidor. A ti, a tu tía que le encanta compartir los memes de piolines, a tu papá que estaba muy preocupado por cómo salir de la crisis, a tu mamá que no sabía bien qué hacer si alguien dentro de la casa se enfermaba, le hablaban directamente a cada uno de ellos. Tenemos unos ejemplos de lo que pasó durante estos meses. Ahí vemos en el primero, digamos de mi lado izquierdo, este rumor del líquido sinovial. Decían que pagaban $10,000 por rodilla y que la más cara era la derecha. Al principio, o sea, daba risa, pero después te empezabas a dar cuenta que gente realmente lo estaba creyendo. También empezamos a ver, bueno, en este sentido de las fiestas COVID, no solamente fueron las fiestas COVID. Hubo hace unos cuantos días, una semana más o menos, o dos, que se organizó una boda en San Pedro Garza García, que para empezar es el municipio más rico de México. Usualmente se suele demeritar y se suele denostar a la gente que cree en los bulos diciendo que no está preparada, que no ha recibido educación y se asocia con un sector económico bajo. No hay nada más falso que eso. Ejemplo de esto es la boda de San Pedro. Dijeron que habían tenido toda la protección y pues no, o sea, terminando la boda, a unos cuantos días empezaron a salir un brote de contagios dentro de los invitados de esa boda. Y del otro lado tenemos esto que les mencionaba de las fiestas COVID, que de hecho les empezaron a decir bellacovirus, en este sentido del bellaco como de la cultura del reggaetón, para invitar a las personas que iban a las fiestas, se divertían y adquirían su inmunidad de rebaño, que como ya dije, no se ha comprobado que esto sea 100% cierto. ¿Qué sigue tras la pandemia? En el universo ideal, en un universo utópico en el que todos hemos estado teniendo estos buenos deseos terminando la pandemia, es que
además de ser más empáticos, más solidarios, de darle más interés a nuestras familias, a nuestros entornos, dentro de los medios es que haya una mayor investigación, una sociedad más inquisitiva y con un mayor interés en acudir a las fuentes de información, que no nos quedemos con la primera versión que nos llega, que no nos quedemos con la primera nota que leemos, que vayamos más allá, que busquemos, que estemos conscientes de que tenemos que tener un proceso más amplio a la hora de leer información. La otra es la profundización, lo que les mencionaba al inicio con ese meme de los perritos. Antes no había esta velocidad de saber lo que estaba pasando. Ahora lo tenemos. Y como es una gran herramienta y nos permite una hiperconectividad, también nos ha limitado en esta interiorización de la comunicación y de la información. Necesitamos una visión más amplia y menos sesgada al momento de elegir cómo informarnos. A lo mejor descartar lo que vemos en Facebook, descartar los hilos de Twitter, a menos de que tengan sustento científico y empezar a apelar a ese regreso a los medios tradicionales. El otro, y que esto va a empezar a pasar no solamente con el COVID, sino con otros eventos, es la denuncia de información falsa. Los medios van a tener que buscar narrativas más confiables y que no sean susceptibles a la denuncia por contenido falso. En Twitter ya empezamos a ver este banner que sale de información que podría ser falsa. Los medios van a tener, y los periodistas van a tener que empezar a indagar más y presentar su información de una manera más atractiva, pero apelando a la veracidad. Y la otra es multiplataformas. Ya vimos que durante la pandemia la gente sí se informaba a través de televisión, de los noticieros convencionales, de la radio, de los periódicos, pero toda su información recaía en esto, en sus dispositivos móviles. Tú te metías y ya sabías cuántos muertos había en el día, cuántos contagiados había en el día. Bastaba que abrieras tu cuenta de Twitter para darte cuenta cómo iba la pandemia. Y esto una de dos, o te hacía reflexionar y decir, ok, me mantengo en el resguardo, o minimizarlo y decir, bueno, no vamos tan mal, o empezar a señalar al gobierno diciendo que no habían hecho lo suficiente. Ahora bien, el papel del periodista, y este es para mí un punto muy crítico, es durante los últimos años el periodista no nos hemos tomado el tiempo de reflexionar lo que está pasando y de ver si estamos cumpliendo con nuestro papel. Necesitamos hacer un examen de conciencia sobre el uso de los medios tradicionales para entender por qué las noticias falsas se aceptan y se difunden con tantísima facilidad. Para impedir que informaciones falsas tengan tanto poder e influencia y poner término a esta propagación, el periodista tiene que preguntarse si sus acciones son acertadas y si estamos ejerciendo un periodismo ético. Yo entiendo que los medios necesitan tener ingresos, entiendo que necesitan invertir para que esta información sea, pero debemos garantizar como medios, como periodistas, información de calidad para que todos podamos acceder a ella y de ella dependen las buenas o malas decisiones que toma una sociedad. Si nosotros empezamos a discernir y a informar de una manera más certera, vamos a incidir positivamente en este reboot que va a tener el mundo después de la pandemia por el COVID. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario, me nutriría muchísimo que podamos platicar. Ok, porque Valeria Rojas, perfecto. ¿Por qué es difícil ayudar a las personas a buscar información en fuentes confiables? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, tú vas con una de tus tías y te dice que le llegó información de que están matando a adultos mayores, vamos a quitarlo del líquido sinovial, para que no, el gobierno ya no tenga que pagar pensiones. Lo que está haciendo esa noticia falsa es apelar a su emoción. Por eso va a ser tan difícil que tú llegues y le digas, no, mira, fíjate que esta revista científica viene toda la información de por qué el COVID está teniendo tan alta tasa de letalidad entre adultos mayores. El problema es que vas a tener que combatir su emoción contra una información racional. Y sabemos que en este choque de lo racional contra lo emocional, no siempre lo racional va a ganar. Entonces, ahí el acercamiento tiene que ser más empático, tiene que ser entender cuál es su miedo, entender qué es lo que le está generando leer ese bulo para que tú puedas, con una información más certera,
comunicarte con ella de una manera más empática. Eso también creo que tendría que ser un punto que se aborde desde el periodismo. Cómo podemos ser más empáticos y cómo podemos tener más aterrizada la información hacia la ciudadanía. Yo creo que no solamente es en México, Pablo. Yo creo que el tema de las fake news, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieron el caso de Cambridge Analytica cuando ganó Donald Trump, que a la gente le estaba empezando a llegar bulos que le sonaban reales. El problema es que, o sea, les di ejemplos como el del robo de líquido sinovial, las fiestas COVID, que suenan un poco irreales, pero había otras, y por eso al inicio les había pedido que pensaran en algo que les hubiera puesto a dudar de si era real o no. Lo que pasa es que se construyen de tal manera que apelan a una realidad, que suenen verídicas, que suenen a una nota que sí te encontrarías en un medio, pues, tradicional. Y por eso, o sea, por ejemplo, vimos el caso de Tatiana Cloutier dándole retweet a la foto de un actor porno porque le sonó a que era algo real. Y no solamente Tatiana, le ha pasado a muchísima gente que ven algo que te suena real y lo asocias con pues sí, lo dice una cuenta, pues a lo mejor verificada, o pues bueno, suena como una nota que realmente en la estructura periodística te suena a algo que sí podría venir en un medio. 5 ideas para corroborar la información. Va. Primero, verifiquen la fuente. No es lo mismo entrar a la cuenta de medios consolidados como el Universal, Milenio, en el caso de México. Universal, Milenio, Reforma, Animal Político, que encontrarte por ahí un sitio de noticias que a lo mejor no está tan, es de reciente creación, o te empiezas a dar cuenta que todas las notas que manejan están encaminadas como a generarte una emoción. La otra es, ya cuando nunca te quedes solo con el encabezado. Siempre entra al enlace, lee la nota completa y ve si lo que estás leyendo es nada más para generarte una emoción o si trae un contenido que puedas discernir de lo cierto de lo falso. Un tercero sería, ya que leas esa información, busca, busca en otro sitio. O sea, si leíste que armaron una fiesta donde invitaron a 3,000 adultos, estoy inventando esto, que invitaron a 3,000 adultos mayores y que a esos 3,000 adultos mayores les dio COVID, y esto fue en Guerrero, busca información en Guerrero sobre contagios de COVID y te vas a empezar a dar cuenta que esos 3,000 casos pues no existen. La cuarta, busca siempre otra plataforma. Si lo leíste en Facebook, busca en Twitter, busca valga la redundancia, en tu buscador de confianza. Y la quinta, sí, coméntalo. Busca alguna otra persona que a lo mejor tu emoción en ese momento está alta. Pregunta a la otra persona si le suena real, si le suena coherente. Y después de eso ya decides si compartes o no compartes esta información o si la denuncias, porque también eso puede servir mucho. Un cambio que desde mi postura. Creo que durante muchos años se vio al periodismo como un ente aparte. Se le empezó a llamar el cuarto poder. Sí, hay un peso en el ejercicio periodístico, pero tenemos que democratizar la información. Tenemos que hacer que más gente se interese por informarse. Y esto no lo vamos a lograr hablando un lenguaje sumamente especializado, ni con esta postura de moralidad altísima. Esto lo vamos a lograr regresando al periodismo básico, el que está a pie, el que va a tierra, el que está ahí con la gente y entiende sus miedos y entiende sus necesidades de información. Listísimo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que haya sido de su interés. Y muchísimas gracias a Campus Party México por haberme invitado a impartir esta charla. Estoy muy honrada. Espero que les haya sido de utilidad y que en este reboot del mundo podamos trabajar juntos y que no nos quedemos en los buenos deseos de una sociedad más inclusiva. Muchísimas gracias.